este hombre sabe demasiado, ¿vale? Y es el único que puede afirmar si existen extraterrestres o no es él. Porque estudia toda la documentación, escribe mucho, investiga mucho, viaja mucho, es periodista, lleva una página de, ¿cómo se llama ahora? Año Cero. Espacio Misterio. Espacio Misterio, que es muy bueno. Además, da oportunidad hasta a mí para escribir ahí, ¿sabes? O sea, el pobrecito sigue fiándose de mí. Entonces, claro, ¿por qué hemos invitado? Porque el tema es siempre recurrente. ¿Están aquí? No están aquí. ¿Nos salvan o nos dejan hundirnos a nosotros solos? Y yo creo que Joseph Bejarano hoy nos va a aclarar esto. Y puede ser que salimos llorando o puede ser que salimos un poco más contentos. Damos un gran aplauso a Joseph. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, he traído una pequeña chuleta. No, en realidad es que como para no estar con la cabeza girada hacia atrás, me he impreso las diapositivas, iba a decir, qué viejo soy. Transparencias tampoco, ¿verdad? Lo que viene siendo un PowerPoint, cada una de las imágenes. Y bueno, ante todo quiero darle las gracias a Mercedes Pullman, que tenemos ahí un vídeo de mutua colaboración. Hay buena sintonía y es mutua, así que gracias por invitarme y gracias a la Asociación de Antropología, Asociación Española de Antropología, por invitarme a este lugar tan encantador y a esta charla en particular, que va a versar sobre los ovnis como mensajeros de la paz. Y yo sé que alguno de vosotros dirá que se ha tomado ya el guijarro para que venga con un título tan sugerente cuando normalmente nos han estado diciendo por activa y por pasiva que los ovnis son una amenaza a la seguridad nacional. Pero que si no voy torciendo, entonces ahora ya tengo aquí la segunda, ¿veis? Así no tengo que estar así. Pero al final ocurrirá que estaré dando la vuelta, si no, tiempo a tiempo. Es verdad, se han encargado de decirnos que los ovnis son una amenaza hacia la seguridad o para la seguridad nacional, no solo para los Estados Unidos, sino para la seguridad nacional mundial. O sea, la seguridad aérea mundial, más que nacional mundial. ¿Por qué? Es verdad que los ovnis constituyen un riesgo para la navegación aérea y hay algunos estudios, algunos de ellos liderados por un científico español que es Alex Escolar. Mira, digo, ¿quién me está chuchando? Me está chuchando el micrófono solo. Además se escucha mejor, ¿no creéis? Sí. Os decía que hay un científico español, Alex Escolar, que hace poco más de un año, o igual no, un año escasamente, llevó a cabo un estudio con los simuladores de Airbus. Hizo un estudio con 400 y pico pilotos para saber cómo reaccionarían ante un eventual fenómeno no identificado. Y me decía, Josep, está claro que si no hay una catástrofe es porque Dios no quiere. Porque efectivamente los ovnis, la alerta sonora que genera el PICAS, que es un sistema de detección radar, efectivamente altera en gran parte, en buena parte de los casos, la dinámica del vuelo. Por lo tanto, hay un riesgo para la navegación. Sin embargo, ¿podríais decirme cuántos accidentes ha protagonizado ovnis? Ninguno tampoco es verdad. Porque Thomas Mantel pudo haber fallecido como consecuencia de la persecución de un ovni. Pero en cualquier caso, siempre digo yo, ¿la culpa es del enchufe o del que ha puesto los dedos en el enchufe? Es decir, para que se hayan dado más de 100 millones de avistamientos en los últimos 80 años, digamos que los casos se pueden contar con los dedos de una mano. No es habitual. ¿Que han habido riesgos? Pues sí, tenemos el caso Bariloche, el caso Manises, que son muy conocidos y que han supuesto, en este caso, pues aterrizajes de emergencia, inclusive por parte de esos pilotos, ¿no? Pero en general, la percepción que tenemos los seres humanos de a pie, los ciudadanos de esta ciudad o de otras ciudades del mundo, es que el fenómeno ovni no constituye un peligro. Es más, hay algunos que han querido darle un enfoque
vamos a decir, diametralmente opuesta. Uno de ellos es Luis Elizondo, que este señor, que ha estado siempre en un brete porque sus credenciales eran incomprobables, ha habido toda una campaña de desprestigio hacia él por parte de las autoridades estadounidenses. Fue el director del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, conocido con las siglas DATI. Él decía que los platillos volantes, que los ovnis, que los UAP, que es como ahora se llaman, pues decía, hemos tenido incidentes en los que estos ovnis han interferido y han desconectado nuestras capacidades nucleares. Claro, esto él lo plantea como un peligro, pero yo lo planteo como una bendición. Que un objeto no identificado sea capaz de interferir para que no se disparen, no para que se disparen, para que no se disparen los misiles nucleares, uno, revela que hay una tecnología avanzada que permite superar los filtros de seguridad que pueda tener ese silo de misiles y que además no las ha empleado, ese hackeo no ha sido empleado para ir contra los Estados Unidos, sino prácticamente como una advertencia, como, que puedo tocarte los botones, ¿vale? Y no es una cosa exclusiva de los Estados Unidos, porque a menudo cuando yo dicto conferencias o hago cualquier programa en YouTube o en la radio o en lo que sea, mucha gente me plantea, pero es que siempre pasan estas cosas en Estados Unidos. No, pasan en todas partes del mundo. Lo que pasa es que nuestra sociedad es más receptiva a las cosas que vienen de los Estados Unidos por la influencia del cine y de la televisión fundamentalmente, pero yo quiero recordaros, por ejemplo, que hace unos años atrás, a finales de 2014 y 2015, pues en apenas 4 meses, 2/3 de las plantas nucleares francesas pues fueron sobrevoladas una o varias veces por objetos no identificados. Es lo que se dio en llamar como Dropnis, y fijaos, centrales eléctricas de Penly en el Sena Marítimo, de Flamanville en La Mancha, de Saint-Laurent-des-Chaux en la región de Loire, d'Ambière-Abbeville, todas fueron sobrevoladas, incluso los propios Campos Elíseos. Ahora, de hecho, el vicepresidente, espérate que yo lo tengo aquí para que me giro. El vicepresidente de la Asamblea, Denis Boppen, pidió reforzar la seguridad de las centrales nucleares que se enfrentan desde hace varias semanas al vuelo de pequeños drones de origen misterioso. Nadie parece capaz de identificar quién está detrás de estas operaciones, aunque los dispositivos parecen ser de diferentes tipos y tamaños, sobrevuelan simultáneamente instalaciones a varios cientos de kilómetros de distancia y nada puede garantizar las buenas intenciones de quienes lo manejan. Se da una circunstancia, si echáis la vista hacia atrás, esto de las centrales nucleares e incluso que los Dropnis, que estos drones, porque les llamaban drones no identificados, igual que, y ya llegamos a ello, los de Nueva Jersey, llegaron a sobrevolar el Palacio de Elíseo, el Palacio Presidencial de Francia. Y os decía que en esa época, ¿os acordáis de Charlie Hebdo? Tuvo lugar el atentado y Francia estaba en máxima alerta de seguridad. Es decir, que en un estado como Francia, en alerta de seguridad máxima terrorista, unos desaprensivos se van al MediaMarkt, compran unos drones, los hacen volar cerca de las centrales nucleares y dicen, y ahora por mi polla los voy a hacer pasar incluso también encima del Elíseo, y no han habido ni detenciones, no han habido ninguna explicación, no se ha ofrecido nada a los ciudadanos. La historia ha quedado como enterrada. ¿Y esto qué te hace pensar? Pues que no nos están contando la verdad. De hecho, es muy interesante porque la oleada, estábamos en 2015, nos vamos ahora entre diciembre de 2014 y octubre de 2019,
Un total de 24 instalaciones nucleares de los Estados Unidos también fueron objeto de incursiones inexplicables de drones que eran parecidos a los que habían sido detectados sobrevolando Francia. Que por cierto, que cuando tú hablabas con algún testigo, y yo he tenido oportunidad de hacerlo, no hablaban de cuadrópteros, ni siquiera de, vamos a decir, estos drones con alas que son más militares, ¿no? Como los que hemos visto en muchos films y películas. No, ellos hablaban de unos objetos prácticamente sin superficies de control de vuelo, es decir, no tenían alerones ni alas, con algo, sí, ciertamente usado o alargado, como si fuera un tic-tac, pero con una panza, ¿no?, en la parte superior. Vamos, se parecía más a un platillo volante que a un dron del media marca. Aquí estamos viendo un informe de la Administración Federal de Aviación en el que se reportan precisamente todos estos casos. Incluso en la central de Palo Verde, por ejemplo, se llegó a disparar con el M16, se llama el arma reglamentaria de los marines, a los objetos, luces rojas que estaban sobrevolando ese lugar sensible para la seguridad nacional. Es más, en 2019 se detectaron enjambres de ovnis, esto es la hostia. O sea, ya no estamos hablando de una luz que sobrevuela, no, de enjambres que además se comportaban como si estuvieran radiografiando una zona que por cierto era de Arkansas, rural. O sea, ¿sabéis aquello del gorro y pues era eso? No había nada que, digamos, pudiera ser del interés estratégico, salvo que los extraterrestres estuvieran interesados en el cultivo de la remolacha. No se me ocurre qué demonios podían estar haciendo, radiografiando ese terreno entre 2019 y enero de 2020, en el que se avistaron en los estados de Colorado, Kansas y Nebraska drones gigantes de hasta 2 metros de ancho. Ya no es del Mediamar, 2 metros es un tocho, y enjambres de hasta 30 unidades que se mantenían a una altura de entre 30 y 90 metros. Claro, y fijaos, llegamos al año pasado, donde ya esto de los drones se descontrola de una forma extraordinaria, porque nos llega el bocinazo de que hay varias bases, la de Lakenhead, la de Middle Hall, la de Fitwell y la de... son 4 en total, están en los condados de Suffolk y de Norfolk, en los que se están observando lo que ellos llaman drones no identificados en el perímetro de las bases, o a veces incluso sobrevolándolas, haciendo, hay algún vídeo que no veréis, haciendo algunos movimientos muy extraños. Sucede algo, y es que cuando se da la alarma de este incidente, resulta que Vladimir Putin había amenazado a Estados Unidos y al Reino Unido con represalias. ¿Por qué? Porque el gobierno del entonces presidente Joe Biden había autorizado el uso de armas de largo alcance estadounidenses para que pudieran llegar a territorio ruso. Se produjeron un par de explosiones y Putin dijo: sí, pues os vais a cagar. Entonces estaban todos con el culito estrecho, estaban todos cagados de miedo, vigilantes, y empiezan a sobrevolar estas 4 bases. Tanto es así que se movilizan 60 soldados británicos especializados en la guerra electrónica, se ponen en marcha varios sistemas de última generación avanzadísimos para tratar de repeler estos drones, y sin embargo ninguno de ellos consigue ser ni alcanzado ni siquiera neutralizado, porque claro, lo que buscan es hacerse con alguno de ellos para replicar esa tecnología. Es maravilloso. Pensad que cuando hablamos de drones, o sea, poneos en la tesitura. Yo ahora me compro un dron y lo quiero hacer volar desde mi teléfono móvil, que lo estoy controlando. Tengo una autonomía de batería que no supera los 20 minutos si es un dron, digamos, amateur. Un dron militar, pongamos, puede alcanzar tranquilamente 60 y 90 minutos de autonomía, no más, y algunos avistamientos duraban más de ese periodo, se tiraban horas encima de esas bases.
Pero después está la segunda derivada y es, yo necesito estar cerca del dron, porque si no pierdo la señal, pierdo la autonomía del Wi-Fi, ¿vale? Y esto es válido tanto para los civiles como para los militares. Ojo, pudiera ser que yo programo el dron, un dron militar es programable para que se mueva por ciertas coordenadas y punto. Pero en este caso lo hace vulnerable. Y sin embargo estos objetos parecían moverse inteligentemente. Es más, se pueden establecer algunos patrones. Patrones como la ocurrencia en oleadas, estos WAP, yo digo que son WAPs, tienden a aparecer en patrones recurrentes, flaps. Resistencia a ser derribados, una tecnología que parece estar capacitada para evitar ataques o interferencias convencionales. 3. Interés en instalaciones sensibles. Históricamente los WAP han mostrado un patrón de acercamiento a infraestructuras relacionadas con el armamento o la energía nuclear. 4. La ausencia de responsables. Nunca hay detenciones, jamás. Y si fueran drones, y esto pasa también en Barajas, que hemos tenido unos cuantos rate cero, que es que se para el tráfico completo, y sin embargo jamás la Guardia Civil ha logrado dar con quienes estaban supuestamente volando el dron. Por no deciros que un avión que está a 400 km por hora, para que vea el dron, tiene que ser, vamos, un tío con una vista de lince increíble. Es decir, es un sistema de detección el que lo ve y avisa a la torre de control. Y por último, tecnología avanzada. Estos WAP suelen exhibir capacidades que exceden a los drones domésticos. De hecho, cuando estalla toda esta historia de los drones, hay una preocupación internacional público por lo que está pasando, y Pat Ryder, al que ahora vamos a escuchar, dice, no sabemos qué son, no representan ninguna amenaza. Y pregunto yo, ¿cómo no representan ninguna amenaza si no sabes qué son y por lo tanto no sabes qué representan? What I would tell you, Jennifer, is that they are being actively monitored. Installation leaders have determined so far that none of these incursions impact the base residents, the facilities, or the assets that we have on those bases. We're, of course, continuing to work with host nation authorities and our mission partners to ensure the safety of our personnel, our facilities, and the equipment. You know, the bottom line is it's something that we're going to take seriously. We're continuing to look into it, but as of right now has not had any significant mission impact. Why not shoot them down? Well, I won't get into... De momento, no derribarlos no ha tenido ningún impacto. Está jodido, porque no has podido. Claro, ellos se escudan en, bueno, es que no podemos hacerlo porque imagínate que disparamos contra uno de estos drones y cae encima de la población civil causando daños. Ya, pero no pensabais lo mismo cuando la crisis de los globos de 2023, que tirasteis 4 globos con misiles de 450.000 euros, y no os importó si estaban sobre Canadá, si estaban sobre Carolina del Sur o si estaban sobre el lago Yukon. Eso entonces no os importaba. ¿No será que no tenéis la capacidad de tirarlos? It's something that the department has been looking closely at in terms of how it applies to our facilities, our personnel. Y la oleada se traslada de las bases del Reino Unido a Nueva Jersey. Bueno, no solo Nueva Jersey, Washington, Arizona, Ohio, muchos otros estados empezaron a reportar casos y casos y casos. Los alcaldes estaban cabreadísimos diciendo, autorizadnos a disparar, queremos seguridad. Allí, ya sabéis, les cuesta menos apretar el gatillo que dar un beso. Es tremendo. Abro paréntesis. Cuando la emisión de la Guerra de los Mundos, ¿os acordáis de la famosa emisión radiofónica? Muchos pueblos todavía hoy tienen esos depósitos que vemos en las películas, que son un depósito con 3 patas, ¿verdad? Y sostenidos a gran altura. De noche, la gente que salía espantada, pensando que los marcianos estaban conquistando la Tierra, disparaban contra esos depósitos, creyendo que se trataba de esos marcianos que Orson Welles había inmortalizado en la Guerra de los Mundos. Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Había gente muy cabreada porque polvorines, instalaciones nucleares, instalaciones militares en general estaban siendo acosadas
el ejército lo sabía, y luego había un porcentaje altísimo de la población que estaba confundiendo aviones convencionales con ovnis. Es decir, había una auténtica histeria colectiva. De hecho, la oficina de... se llama ahora se me ha ido la pinza. Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, traducido al español, hizo un mapa de cuáles son las zonas más sensibles que recogen, digamos, casuística ovni. Es verdad que hay un sesgo. El sesgo es que todas ellas son bases militares estadounidenses, pero todas ellas coinciden con puntos de gran actividad atómica o nuclear. Por ejemplo, Chernobyl. De esto nos podría hablar casi mejor mi querida amiga Mercedes Pullman que yo. Pero entre el 25 y el 26 de abril de 1986, pues resulta que la central nuclear de Chernobyl se produjo un accidente nuclear, dicen que es el peor de la historia, y el reactor 4 pues fue no solamente objeto de aquella famosa operación, sino que además se vio sobrevolar sobre el mismo un objeto no identificado. El evento duró unos 3 minutos y las luces del objeto se apagaron mientras volaba en dirección noroeste. De hecho, después de este terrible suceso, varias publicaciones de temática ovni comenzaron a circular referencias relativas a este ovni que, según se dijo, podía ser el responsable de haber evitado una catástrofe mayor. O al menos eso es lo que decía o lo que dijo durante un simposio de la MUFON en 1994 el doctor Vladimir Rubstov, que manifestó haber tenido una conversación con un controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Kharkov y le confidenció que desde un mes antes se estaban detectando objetos sobre la central nuclear. Es decir, la sensación es, queridos, que nos estaban avisando de algo. Y no solamente en Chernóbil. ¿Esto algo ha pasado, no? Vale. También en Fukushima. El terremoto que causó aquel famoso tsunami el 11 de marzo de 2013, considerado el más grande y devastador de la historia moderna del Japón, pues también tuvo un avistamiento que pasó poco después del desastre y que mostraba una serie de luces precisamente encima de la central nuclear. Definitivamente, parece que los ovnis tienen un cierto imán por estos acontecimientos. Y fijaos, esto fue el 13 de diciembre, creo, de 2021. Este hombre, que ahora ya es mucho más mayor, tuvo lugar, se llama Robert Salas. Robert Salas fue a testimoniar al Congreso, al National Press Club de Washington, su experiencia ocurrida el 24 de marzo de 1967, cuando 10 misiles balísticos intercontinentales pues dejaron de funcionar inesperadamente. ¿Qué es lo que pasó? Que había un ovni, había un objeto no identificado que mientras estuvo presente encima de la central nuclear, no, del silo de misiles, quedaron inutilizados. Es decir, tú podías darle al botón de disparar, ibas a causar la Tercera Guerra Mundial y mis primos decían que el control lo tenían ellos. ¿Son un peligro entonces para la seguridad nacional? Ahora me viene otra vez aquello de ¡yija! Porque yo tengo esa sensación de que me estoy haciendo aquí un lío de papeles que si vosotros vierais, se diría que sí, que nos están intentando alertar de algo. De hecho,
quiero que escuchéis o leáis, quienes no entendáis inglés, lo que nos habla en este libro Nuclear War, Guerra Nuclear, Annie Jacobsen, que es una periodista de investigación, finalista del premio Pulitzer en 2016, que escribe generalmente sobre guerras, armas, seguridad y secretos, y que en 2011 publicó Área 51, una historia sin censura de la base militar de alto secreto de Estados Unidos. The nuclear thing is interesting. I do know that a theory has developed, a narrative around this idea that, you know, aliens or people from outer space were somehow concerned that we invented this weapon that could end civilization and they therefore came to. It is an interesting narrative. All different kinds of people have different things to add to that narrative, including Jacques Vallée, including Hal Puthoff, including a lot of these people who are leaders in the field. My lens of UFOs comes from very specifically from sources I have worked with who have a different take on that, who see that as part of a strategic deception campaign. Should I give you a little more detail? Yes, please. So the first book I wrote, Area 51, is about a CIA base in the middle of the Nevada desert, inside the Nevada Test and Training Range where we set off nuclear weapons. Did you know this? I did. Okay. People know that now, and it's great. And then that base is inside an even bigger test and training range where pilots fly out of Nellis. But in the 50s, Area 51 was specifically set up by the CIA to develop the U-2 spy plane, which was this high-flying aircraft, 70,000 feet up it flew. I mean, in 1950, that is just nothing short of a miracle. It was out of the range of Russian surface-to-air missiles. For Area 51, I got to interview the guys who built that airplane from scratch, literally. It did not come with a manual. They built it. I interviewed the pilots who flew it over the Soviet Union, flew it over, you know, all kinds of places. And it was so secret that Eisenhower knew about it, the director of the CIA, and the guys at Area 51 working on it. That's it. It was because it needed to be secret, because if the Russians knew about it, they'd shoot it down, which they ended up doing with Gary Powers in 1960. So the CIA knew it was inevitable that it would get shot down, but they were just playing with fire until it did. But the point of all this is when that was flying, it was mistaken for a UFO. Think about something flying 70,000 feet up. People didn't know airplanes fly at 25,000 feet-ish. Imagine you're somebody that looks up, and also the U-2 has these incredibly long wings. So it just looks like a flying cross. And the reflection of it looks like a UFO because it's not where it's supposed to be. Yeah, I mean, could you even see it 70,000 feet? You could. And you could people tell did. It was a cross? Well, they didn't know what it was. Yeah. But the CIA learned about that, and it was like an oh shit moment. You know, our project's going to become busted open. The public's going to know about it. And people started writing to their congressmen. I have seen these letters declassified from the CIA. You know, we're really concerned there's a UFO over their state. And then the CIA decided to use this as part of a strategic deception campaign. Well, let's goose this idea that there are UFOs because it's going to hide its cover for the actual U-2. Does that mean that every UFO or every UFO sighting is a U-2? Of course not. But when you look at that as a fact, it becomes interesting in the narrative. When the CIA built the follow-on plane, which was called the A-12 Oxcart. So did you ever see any of the X-Men movies? Oh, yeah. Okay, so you know that plane they fly? I do. Right, so that's the SR-71. Okay. That's the Air Force version of it. It's a two-seater. The CIA precursor plane, which was totally secret, not declassified till, I don't know, 20 years ago.
It was a one-seater. It had a CIA pilot in it. They flew it out at Area 51. It went Mach 3 something in 1960. 2,300 miles an hour at 90,000 feet. Okay? In 1960, think of what a refrigerator looked like in 1960. Okay? So this was like technology that no one could even comprehend, and they had to keep it secret. And in my interviews with Colonel Slater, who was in charge of the whole program, he took me through the exact details of like people seeing the plane, even in an commercial airplane. The example he gave me was a group of people I think it was an American Airlines flight, saw the Oxcart as it was coming down from 90,000 feet to try to land at Area 51. And they saw it. And they all thought they saw UFOs. And Slater told me the story and showed me some documentation of the FBI meeting the plane in Los Angeles when it landed, saying, like, you did not see a UFO. You must sign this disclosure paper saying you will never share that you saw a UFO. So it built this mystique in, I mean, if the FBI shows up and said, you did not see that UFO. Who are they doing this to? The civilians on the American airline. They had them all signed. So the point of this is the CIA would use the sort of mythology of a UFO to help cover the programs that it's trying to hide. So was the FBI in on it? The FBI did not know. Good question. The FBI did not know about the A-12 Oxcart. The FBI was told, make all those people sign those non-disclosures and tell them they didn't see a UFO. So then you have all these FBI agents now who are prone to thinking, that was a UFO. Again, does it mean all UFO sightings are the A-12 Oxcart, which doesn't fly anymore? Mm-hmm. Of course not. Yeah. But if you have that information, I think you can think more on balance. For me. But yeah, and the deception that the government's capable of. And does. And also when you're talking about aircraft and airspace, it's very difficult for me to accept that our sacredly guarded airspace is regularly intruded by craft that somebody at the Defense Department doesn't know what it is. I just have trouble believing that, having written the books that I've written about high-performance aircraft. ¿Por qué? Porque se equivoca. Es verdad que la CIA ha utilizado los ovnis como un experimento psicológico. Es verdad que le viene bien a efectos geopolíticos y geoestratégicos que se confundan aviones con ovnis, aviones secretos con ovnis. Es verdad, cuando hablaba del U-2 que controlaban incluso cuando los satélites soviéticos pasaban por encima del Área 51 para tapar incluso la sombra que producía el avión que tenían en el exterior. Todo esto es verdad, pero si eso es verdad, si lo que está diciendo es verdad, todavía se entiende menos que hoy día la administración estadounidense, que el Pentágono, que la CIA, que las 16 agencias de información e inteligencia, dígame, inteligencia, estén divulgando lo que divulgan. Porque si están divulgando que no saben qué son, que no pueden hacerles frente, que no lo derriban, lo que están es mostrando su debilidad estratégica, ¿sí o no? ¿Es eso lo que se esperaría del gobierno que más gasta en defensa de todo el mundo? ¿Se espera que uno tenga vulnerabilidades o que más bien pueda hacer frente? Es decir, aquí alguien ha dado la vuelta a la tortilla. Y en parte tiene que ver con el Área 51, en parte tiene que ver con aviones como los que nos comentaba este SR-71, al que hacía alusión, que alcanza un máximo de 2.100 millas por hora. Esto es una bestialidad, y hablábamos de altura de 70.000 pies, que es una auténtica barbaridad. Pero,
¿Cómo son las características de los WAP? Porque gracias a esas filmaciones que la Marina distribuyó, ahora tenemos datos objetivos de cómo son sus movimientos. Y sabemos que han sido cazados volando a 11.000 millas por hora, haciendo giros en ángulo recto y a veces siendo capaces de retroceder. Imaginad, ¡pum! ¿Dónde están las leyes de la inercia? Se han ido a tomar por saco. Han sido detectados a 80.000, hemos hablado de 70.000 pies del tope del SR-71, han sido detectados a 80.000 pies y después se han sumergido en el agua. Estos se conocen como vehículos transmedia. Y algunos de estos objetos sufren aceleraciones de 600 G. Y esta es la secuencia que sufre un piloto de combate en un F-16 cuando empieza a tener fallas estructurales a los 17 G. Es decir, esto no lo pilota un ser humano, o es algo robotizado. ¿He pasado dos de golpe o no? Vale, me lo parecía. Claro, y esto es muy importante. O los pilota digamos, o son sondas robóticas o no puede pilotarlo una entidad biológica. Fijaos, lo que vais a ver ahora es supuestamente, porque no ha sido reconocido oficialmente, se sabe que existe, se sabe que corre, esta es una de las que corre, es supuestamente un ovni desactivando una ojiva nuclear en pleno vuelo. Esto ocurrió el 15 de septiembre de 1964, durante una prueba rutinaria. Varios exoficiales de las Fuerzas Aéreas afirmaron que el incidente se produjo poco después de que se separara el impulsor del misil Atlas para luego disparar 4 rayos de luz hacia la ojiva desactivándola. Ponemos el play. Y a tomar por culo. Objetivo cumplido. Y Bill Nelson sigue diciendo que, bueno, que no hay evidencias de que los ovnis sean de naturaleza extraterrestre, de que los fenómenos anómalos sean de origen extraterrestre, pero reconoce su existencia y dice, atención, la NASA dice que son un peligro real. Que no voy pasando y ahora ya tengo aquí acumuladas unas cuantas. Guay, ahora viene algo guay. Os digo que constituyen un peligro para la seguridad nacional. La NASA, que supuestamente la NASA tiene sus ojos puestos no en la atmósfera, sino en el espacio. Y esta es la gran cuestión. ¿Hay fenómenos espaciales que, al menos en su taxonomía, coincidan con lo que llamamos WAP? Definitivamente, sí. Luego, ¿los extraterrestres son mensajeros de la paz? Desde luego, desde mi punto de vista, que sí. Sigo recabando pruebas de la relación entre los no identificados y los fenómenos nucleares. Este es el test Trinity. Es en realidad la primera detonación controlada que se llevó a cabo el 16 de julio de 1945 en el desierto de Alamogordo, que ahora se llama White Sands, ¿vale? Y esto en concreto tuvo lugar entre las poblaciones de Carrizoso y San Antonio, en el estado de Nuevo México. Y en San Antonio, ya hemos visto la explosión, le he dado un 2, ahí. En San Antonio vivían estos dos chavales que tenían 8 años cuando aconteció la prueba Trinity, que uno de ellos, creo que fue la mamá de ellos, quedó ciega de un ojo y sorda de la detonación. O sea, allí se estaba experimentando con energía atómica como aquel que juega con petardos el día de San Juan, ¿vale? Sin avisar a la población civil, militares, sin protección. Aquello era, pues eso, un casino, que dicen los italianos. Y mientras ellos estaban al cuidado de las vacas, cuando el suelo se les mueve literalmente, van corriendo hacia donde creen que ha sucedido la explosión atómica y distinguen un objeto con forma de huevo
que será recuperado por los militares tiempo más tarde. Y se llevan consigo un trocito, que es esta especie de asa. Esto daría para mucho, porque yo creo que todo se debe a una confusión, pero en cualquier caso fue la antesala. Hablar de todas estas cosas en esa región de Alamogordo fue la antesala de un incidente que conocéis todos. Me refiero al incidente Roswell. El 8 de julio de 1947, en un rancho de esa localidad, McBrazel, un granjero a bordo de su caballo, también este era hija, detecta una superficie repleta de pequeños papeles de plata plateados, nunca mejor dicho, si no serían papeles de oro, papeles de blanco, ¿no? Si son papeles de plata, era porque eran plateados, y se da cuenta que aquello no es de este mundo. Pero él, que era hija, se coge un trocito pensando que se trata de algún globo sonda y se va a la oficina del sheriff a cobrar su recompensa. Y el sheriff le dice, yo creo que esto no es de los militares. Llama al 509 Grupo de Bombarderos de la Fuerza Aérea Estadounidense, que estaba en Roswell, va allí al despacho del sheriff, un oficial, un teniente, y le dice, esto no es nuestro, esto no, es del enemigo. Del enemigo va a ser como gira. Bueno, este era el chiste fácil. Total que deciden ir, recuperan este objeto y al día siguiente, ¡pum!, la RAF captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Anuncio mundial, da la vuelta al mundo. En 24 horas se desmintió. Pero, ¿por qué es importante decir que se tiene un platillo volante y después decir que no lo es? Por esto, por marcarte el mayor farol que te puedas marcar. Espérate, voy poniendo aquí yo diapos. El mayor farol que te puedas marcar con tu enemigo. Porque si yo tengo tecnología que no es de este mundo, hostia, tengo una ventaja tecnológica para darte por saco, ¿no? ¿Qué hace Rusia? Stalin, en aquel momento, encaja aquello y dice a sus técnicos, ¿tenemos algo parecido? Y desarrollan lo que podríamos llamar el Área 51 rusa, que se llama Kasputin Yar. Al frente de la misma está el director del programa espacial soviético. Y se habla que Rusia dispara contra uno de esos objetos, bienvenido a la Tierra, y ¡pum!, lo recuperan. Ya estamos empatados. Tú tienes un ovni, pero yo también tengo otro. Estamos jugando con estrategia, con información. Ahora, ¿alguno de los dos incidentes es real? Puede que sí, puede que no. Es significativo que toda la mitología ovni gira en torno a esto, y por eso los ufólogos, conscientes de la importancia de intentar ver que esto es real, han querido reunir pruebas. Llevamos 80 años intentando reunir pruebas de estos incidentes, porque de ser cierto estaríamos ante la mayor conspiración de la historia, o de ser falso, definitivamente estaríamos ante un bulo perpetuado, como decía la periodista, para tener el control de la narrativa. Y fijaos que los rusos, bueno, esta es Kasputin Yar, fijaos que los rusos se jugaron también su propio farol recientemente, porque cuando en 2023 empieza toda aquella famosa oleada de supuestos globos espías chinos, empiezan a derribarlos y tal, cunde el pánico en la población estadounidense, los rusos, los chinos, quien sea, nos están amenazando. Ellos dicen, chico, bueno, no se puede leer, pero dice, chico, todo es mucho más simple de lo que piensas. Que está ahí escrito en blanco y apenas se ve. Y ponen esta escena, que los más frikis recordaréis, porque es de la campiña suiza, una foto típica de Edward Billy Meyer con el ovni encima, pero fijaos que sustituyen el platillo volante de Meyer por un caballo del ajedrez. Como diciendo, esto es más simple de lo que vosotros creéis porque es nuestro. ¿Quiénes son los cracks del ajedrez? Son los rusos. ¿Quiénes son siempre los ganadores de todo esto? Los rusos. Entonces
ellos quieren jugar con... ¿Por qué? Porque iban a presentar su avión de última generación, el Sukhoi, creo que era... Bueno, no lo tengo apuntado, pero... No lo tengo apuntado. Bueno, era un Sukhoi... qué rabia, no lo he puesto. Bueno, el caso es que, efectivamente, no eran ellos, no eran tampoco los rusos, pero en el fondo lo que sugieren este tipo de maniobras es algo... Se van pasando de dos en dos y no quiero... Ha puesto. Bueno. Claro, porque lo he hecho mal. Sí. No, es que si me pongo a hablar del comité secreto, nos dan las 9 de la noche. En el fondo lo que hacen con este tipo de estrategias es esto. Mira a la derecha. Y todos habéis seguido la flecha, reconocedlo. Todos habéis seguido la flecha donde te dije que miraras a la derecha. Porque a veces las imágenes tienen más potencia que no nuestros pensamientos. Y esto lo saben. Por eso, cada vez que se ven ovnis, en las redes escucháis el proyecto Blue Beam, que es esa teoría de la conspiración que plantea que en estos tiempos de crisis tan extraordinaria vendrá un salvador del mundo, léase Donald Trump, que adquirirá la fuerza de todo el mundo para luchar contra el nuevo orden mundial global y ponernos aranceles a todo el mundo. En el fondo es el argumento de la película No mires arriba, que es distraernos con algo para quitarnos de lo que es verdaderamente esencial. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente esencial? Hemos tenido varias claves. Yo creo que hay un antes y un después en la narrativa de que aparezca este hombre que se llama David Grush, que estuvo 15 años trabajando en los servicios de inteligencia estadounidenses, pero que en los últimos 2 formó parte de esa oficina de resolución de anomalías de todos los dominios, la famosa ARO. Y en su incursión en el tema de los no identificados, él, por cierto, fue tripulante del SR-71 también, pero bueno, esa es otra película. El caso es que él asegura que Estados Unidos recuperó tecnología y aquí ya disipa las dudas. Ya no es que se trate de drones no identificados, ya no es que supongan una amenaza a la seguridad nacional, es que ha cambiado diametralmente la historia. Nos habla de que han recuperado, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, como Italia, objetos no humanos, tecnología no humana, y que se los ha llevado a Estados Unidos incluso con el beneplácito del Vaticano. Hostia, esto es muy fuerte, porque es un cambio brutal. Ya no se ha vuelto a hablar de un riesgo para la seguridad nacional. Ahora se habla en términos hasta más espirituales. Se habla de demonios, se habla de ángeles. Coño, ¿me he perdido algo? Hemos pasado de una narrativa belicista a plantear el bien y el mal, esa postura más antropológica que no realista. Y eso es precisamente lo que yo creo hizo este hombre. Los titulares de la prensa: Estados Unidos oculta su programa de ovnis según un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea. El País titulaba: los avistamientos no son raros ni aislados, el Congreso de Estados Unidos se toma en serio los ovnis. El diablo ha estado en nuestro camino, dice un legislador republicano que acusa al administrador de Biden de encubrir la verdad sobre los ovnis. Aquí ya sale el diablo, Funcionarios y legisladores presionan por una mayor transparencia gubernamental sobre los ovnis, y un testigo le dice al Congreso que se encontraron productos biológicos no humanos, casi como si fuera una probeta, ¿no?, en supuestos lugares donde se estrellaron ovnis. ¡Qué cambio de narrativa! Ahora ya, y además lo dijeron estos 3 bajo juramento, tanto David Fravor como Graves daban un testimonio más convencional, ¿no? Como pilotos hablaron de sus propias experiencias y las que habían recopilado de otros compañeros, pero Dave Grush fue rompedor, y evidentemente, como ocurre cada vez que hay algo rompedor, tiene un eco mundial. Hasta mi ex, que no cree en estas cosas, me dijo:
Josep, pero conviene que vaya despejando la casa y me mude a otro lugar porque los extraterrestres van a bajar, os lo juro, ¿eh? O sea, estas cosas ocurren. Gente que no se había planteado nunca nada, de repente ve esto en todas las noticias y flipa, y dice, ya están aquí, ya están aquí. Se escenifica, por tanto, un cambio de paradigma. El paradigma es esto que la ciencia establece como básico, como creencia básica, para que todo lo demás gire en torno a ello. Y la ciencia por primera vez empieza a interesarse. Vemos a científicos de nivel como Aviloev, como Michio Kaku, como Beatriz Villarroel, que a pesar del nombre es sueca y no tiene nada de español, como, qué sé yo, hay un montón de científicos involucrados en el asunto de los no identificados. Vemos políticos de altísimo nivel, como Christopher Mellon, militares, gente que ha trabajado para el Pentágono o el Departamento de Defensa. Empiezan a salir confidentes de los ovnis por todas partes, cada vez dando un paso más escalón. El último ha sido Jake Barber, que es un tipo que asegura poder convocar a los ovnis mentalmente. Es decir, estamos entrando en una dimensión prácticamente espiritual. ¡Ostras! Estamos entre los mensajeros de la paz y la espiritualidad. Aquí se nos está sucediendo un cambio de onda, un cambio de vibración, un cambio de mentalidad. Y a todo esto, el Congreso pide transparencia. Glenn Grotman dice, la aspiración era acabar con las salvajes especulaciones sobre la naturaleza de los ovnis que no benefician a nadie a base de hechos. No solo estamos debatiendo la existencia de los UAP, sino que estamos deliberando sobre los principios que definen a nuestra república, que es un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Ja, ja y ja. Por cierto, que el 68% de los estadounidenses cree que su gobierno oculta información respecto a los ovnis. ¿Veis, no? La contradicción entre lo que creen los políticos y lo que cree el pueblo. Y la última hora es la de esta mujer. Esta mujer, que es Pippa Malmgren, es hija de un asesor presidencial de 4 presidentes de los Estados Unidos, entre ellos el propio John Fitzgerald Kennedy, que asegura que durante la operación Blue Hill Triple Prime, un test nuclear de alta altitud realizado durante la crisis de los misiles de Cuba, espérate que si no me voy a girar el cuello, ahí estamos. Esto tuvo lugar en el atolón Johnson, que si alguien se pregunta dónde está en medio de la nada en el Océano Pacífico. Pues se derribó accidentalmente un objeto no identificado que desencadenó una operación de rescate. Esto es muy heavy. De hecho, no lo he puesto aquí, pero podéis verlo, tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre el particular, para que vierais algunos tweets que antes de morir su papá pues había protagonizado o había explicado, ¿no? De hecho, Malmgren pues compartió detalles inéditos de conversaciones que había mantenido con su padre al respecto de esta historia, que murió a los 89 años, el pasado día 13 de febrero, y que antes de morir dijo que él no podía quedarse con esa historia. Y escribe un post en Substack, que es un blog, en el que dice, Lemay, bueno, se lo tengo aquí para que me giro, Lemay tenía muchos motivos y oportunidades para haber participado en el asesinato del presidente Kennedy. Lemay era el director de esas operaciones, de ese triple test, es este hombre que veis aquí. Dice, la razón por la que JFK, John Fitzgerald Kennedy, contactó a Khrushchev e inició conversaciones sobre la limitación de armas fue porque los principales científicos del gobierno estadounidense le informaron de que los ovnis, lo de UAP es un término mucho más actual, estaban apareciendo e incluso siendo derribados en pruebas de misiles antibalísticos. Según Malmgren, su padre informó al presidente Kennedy de este hecho el 7 de diciembre de 1962 sobre una prueba de misiles donde se habría derribado un ovni. ¿Queréis verla? Porque está en los archivos nacionales. Y es aquí. Ahora lo vais a ver. Si no, le voy a pedir al compañero de control que le dé al play. Ahí estamos. Vais a ver la detonación y mirad que cae algo
que sería recuperado por la Marina estadounidense. Hay varios documentos que acreditan que se recupera algo. Es extraño, es misterioso, y que, en mi opinión, no se puede desligar de otras afirmaciones también de 1962, de otros test nucleares, que no he puesto aquí por no alargarlo, pero que son, perdón, que si no os vais a tener que hacer like y suscribiros. Perdón, ahora. Os decía que, ahora se me ha ido con el bombardeo que tenía en las espaldas. Os decía que, en cualquier caso, así que en 1962 hubo otras pruebas nucleares que también fueron grabadas y que están en los archivos nacionales, clasificadas como objetos no identificados, donde estáis viendo uno de los misiles sobrevolar, y paralelamente hay otro objeto luminoso igual y con una estela muy parecida, que es un ovni, que no sabían qué era. Es decir, ¿vosotros creéis que los rusos tenían la capacidad de estar sobrevolando al lado de los misiles que estaban probando? No, definitivamente había algo ahí. ¿Y por qué ese machaconeo de estar en los test nucleares? Para decirnos lo que ya en 1952 nos decían los contactados, es caca, no jugar con lo nuclear, caca, que os vais a hacer daño. Y lo que es peor, esto va a traer consecuencias a nivel cósmico. De verdad. De hecho, hay un documento, un memorándum, que ha sido proporcionado públicamente hace muy poco, pero que aún no se ha podido verificar, al menos no está en la biblioteca Johnson, que es donde debiera estar, donde se recopilan buena parte de los memorándums de John Fitzgerald Kennedy. Pero el autor de esta investigación, que es un periodista de investigación, además de ufólogo, asegura haber conseguido esto en una solicitud FOIA, que FOIA es el Freedom of Information Act, no penséis que tiene que ver con guarderías españolas. Y resulta que nos habla, creo que lo tengo por aquí, esto ya lo contamos también, luego voy a hacer aquí. Voy a hacer así, voy a tirarlos todo para arriba. Decía que no, pues esto lo digo aquí, ya lo tengo aquí, vale. Que como ya he comentado con usted, he iniciado, esto es lo que dice el documento, he iniciado, dado instrucciones a James Webb, que no es el telescopio espacial, sino el segundo director de la NASA, para que desarrolle un programa con la Unión Soviética de exploración espacial y lunar conjunta. Yo apenas leo esto, digo, fake, porque recordé aquel famoso discurso en la Universidad Rice, ¿no? En el que Kennedy empieza aquello de lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer porque es difícil, porque Kansas gana, no sé qué, y es difícil, y es difícil. Un poco como pidiendo el liderato, ¿no? De esa empresa costosísima, terrible, que supuso a nivel de esfuerzo mandar al hombre a la Luna. Y yo busco cooperación con la Unión Soviética, pero rastreando, hay varios discursos de Kennedy en las Naciones Unidas en las que efectivamente cree que sería bueno para la humanidad unir, fijaos qué maravillosa palabra, unión, hay que hacer más el amor y menos la guerra, de verdad, créanme. Pues lo que ocurre es que quería unir las naciones en lo que respecta a la exploración espacial, entre otras cosas también para compartir costes y conocimientos, porque al final iban a ser conocimientos para toda la humanidad, y al final la muerte de Kennedy supuso que aquel proyecto quedara absolutamente aparcado. Sigo con lo que dice la carta. Sería muy útil que usted hiciera, esto está dirigido al director de la CIA, que usted hiciera revisar los casos de alta amenaza con el fin de identificar los datos auténticos de la CIA y de la USAF, en contraposición a los clasificados. Es importante que hagamos una distinción clara entre lo conocido y lo desconocido, en caso de que los soviéticos intenten confundir nuestra cooperación con una tapadera para reunir información de inteligencia sobre sus programas de defensa espaciales. Es decir, no tenía ni un pelo de tonto. Hay un riesgo, y es que, como esto de los ovnis es fácil que confundan y digan que somos nosotros, disparen, y al revés, podamos confundir ovnis con
naves soviéticas y disparemos nosotros, de manera que vamos a hacer cooperación, habilitemos un teléfono rojo para que esto funcione, ¿de acuerdo? Y termina diciendo: cuando se hayan clasificado estos datos, me gustaría que estableciera un programa de intercambio de datos con la NASA en el que los datos desconocidos sean un factor. Esto ayudará a los directores de las misiones de la NASA en sus responsabilidades defensivas y me gustaría recibir un informe provisional sobre la revisión de los datos a más tardar el 1 de febrero de 1964. Nunca llegó a hacerse. ¿Por qué? Porque 10 días después Kennedy era asesinado. Luego, ¿pudo ser asesinado Kennedy por culpa de los ovnis? Pues puede ser. Pero desde luego, lo que sí sabemos es que han habido más agresiones por parte de humanos a estas naves de origen desconocido que no al revés. De manera que les damos una bienvenida a la Tierra muy curiosa. Y es que, bueno, los seres humanos no. En realidad quienes disparan son los militares. Muy brevemente hablo un poco de la idea que estuvo a punto de germinar y que desgraciadamente pues ha quedado en agua de borrajas, porque el borrador de esta ley, de esta enmienda Schumer-Rones, bipartidista, uno republicano, el otro es demócrata, es como si Feijóo y Sánchez se pusieran de acuerdo en algo. Pues ahí han sido capaces de ponerse de acuerdo por el tema de los ovnis, con una legislación que finalmente han tirado atrás. ¿Quiénes? Pues senadores que cobraban de las contratas militares en defensa. Contratas que son, en muchas ocasiones, los que a nivel popular se dice obtuvieron tecnología inversa para desarrollar prototipos de estas naves de las que nos hablaba la periodista, como el SR-71 o el U-2. O las que nos hablaba Corso. Philip Corso fue un coronel de la Fuerza Aérea estadounidense que, sabiendo que iba a morir próximamente, escribió un libro que se llamaba Day After Roswell, el día después de Roswell, en el que aseguraba que algunos de los inventos más revolucionarios del siglo XX, como el Internet, como el circuito integrado, como la invisibilidad radar de los aviones, de los F-117 y de los B-52, así como algunos materiales, metamateriales con memoria que son capaces de doblarse y volver, eran consecuencia de la tecnología inversa del ovni de Roswell. Incluso hizo que el jefe de Estado Mayor le firmara el prólogo sin haber leído el libro. Casi le da un infarto y se muere con Corso después, cuando descubrió que el libro era muy pro-extraterrestre. Y en realidad, la ley de autorización de actividades de defensa para 2024 incluía disposiciones para dar a conocer los informes OVNI. Aquí estamos viendo, había más de 200 referencias al término no humano, tanto como naves como seres de no humano. Y hablaba, para que quedara claro qué podía ser considerado no humano, de estos 6 factores: aceleración repentina instantánea, hipervelocidad, ser transmedio, es decir, que cambian del aire al agua o del agua al aire, pero está al revés, pues soy gilipollas, sin esfuerzo a través de múltiples medios, y ascenso positivo contrario a los principios aerodinámicos, la antigravedad, así como el sigilo, esquivar el radar, y efectos físicos adversos. Y establecía toda una serie de pasos y de términos, como es muy típico de los políticos, para que fuera finalmente el presidente de los Estados Unidos quien tuviera la potestad de decir: vale, lo damos al público o no, se queda por razones de seguridad. Era normal y coherente, pero sin embargo los intereses prevalecieron por encima de todo eso. Y sabemos además que existe una oficina, la OGA, que no es la de Jesulín, la de OGA, no, esta es otra. Desde 2003, la Oficina de Acceso Global, que es lo que significa, perteneciente a la dirección, espérate, bueno, que si no me vuelvo aquí yo. Majara, yo ya creo que lo he perdido todo. Aquí. Dice, pues eso, que bueno, esta oficina es la responsable de recolectar las presuntas naves extraterrestres. Es verdad que existen,
De hecho, creo que os lo puedo mostrar. Hay un documento que es accesible desde Internet, donde estáis viendo el funcionamiento y las responsabilidades de este AOGA, que según esto dice, trabaja en estrecha colaboración con fuerzas especiales como los equipos SEAL, el Delta Force, bajo el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono, para recoger las naves siniestradas. Después la CIA entrega los restos o materiales a contratistas privados del sector aeroespacial para su análisis, donde escapan a las rigurosas auditorías gubernamentales. Y entre ellas se menciona la Lockheed Martin. Todo cuadra, ellos lo saben y nos lo ocultan. De hecho, yo creo que estamos en la senda de lo que se llama la disclosure, la gran revelación, la publicación de estas informaciones. Este es Cal Neely, un coronel que se rumoreó iba a sustituir a Sean Kirkpatrick al frente de la ARO, de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, y que presentó en un congreso de la Fundación Sol, que creo que se celebró en noviembre del 2022, una agenda que él, no sé si había pegado, igual que nosotros nos pegaba Pablo cuando andábamos en el ejército del aire, que veíamos un documento que decía OVNI y decías, uy, se ha pegado, y no había manera de sacarlo. Y que dice que en enero de 2025 empieza la disclosure. ¿Cómo? Con noticias que tienen que ver con vida extraterrestre, pero no desarrollada, sino hablamos de microorganismos o de vida. Hay varios descubrimientos que están a punto de eclosionar, unos del James Webb, otros de biofirmas, que podrían estar a punto de estallar, y hoy mismo la NASA hacía público el hallazgo de unas rocas en el lecho marciano, en el lecho de un cráter marciano, que muestran unas bolitas que presuntamente tienen firmas de una vida anterior, es decir, que existió vida en Marte. Pero esto a nosotros no nos impresiona, porque ya lo sabemos, pero hay un gran número de personas en la población que no tienen ni idea y que estas noticias les parecen asombrosas. Antes de la pandemia se hizo incluso una encuesta a finales de 2022, por lo tanto ya había pasado la pandemia, realizada en 36 países, que preguntaba si creían que, no en los ovnis, si creían que se iba a producir un contacto. Si el 2023 iba a ser el año del contacto. Estamos en 2025 y no ha habido contacto. Pero fijaos que esto me flipó mucho. A ver, esto tiene puntero. Bueno, da igual. India. 43% de los indios. No. Qué gilipollas. Creen que el 2023 era el año del contacto. Y esto tiene su explicación. Porque en la India, los relatos védicos, el Mahabharata, el Ramayana, que les hablan de los vimanas y creen que eran naves extraterrestres que civilizaron a su pueblo, casi se sienten como pueblo elegido y están convencidos de que los extraterrestres. Bueno, estáis viendo China con el 25%, México el 21%, México con Maussan y sus momias el 21%, Brasil 19%, Estados Unidos el 17% de los estadounidenses creía que en 2023 iba a tener lugar la disclosure. España se quedó en un 15% después de Alemania y justo delante de Francia. Como veis, los europeos somos en general bastante más descreídos. Bueno, los japoneses ya ni os cuento, un 8%. Insisto, no hablamos de creer en ovnis, sino de la posibilidad de que el contacto llegue. Yo estoy convencido de que ese contacto va a llegar y que va a ser el responsable real de la disclosure, porque no puede pasar mucho más tiempo. No hay, esto lo hablaba con Santiago Camacho, no hay una puerta trasera, no hay vuelta atrás. El camino iniciado en 2017 con aquella publicación en New York Times que hablaba del proyecto secreto del Pentágono y de los millones que regaban la investigación sobre OVNI a nivel secreto, ha sido tan importante y es tal la cantidad de gente que se ha movilizado como consecuencia de aquellas revelaciones
que solo cabe la posibilidad de un anuncio. Yo no sé si va a ser un anuncio fake o no, pero ese anuncio está a la vuelta de la esquina. Y si no, van a ser mis primos quienes realmente vengan a manifestarse y a decir que todo esto es real. Porque una cosa tengo clara: nada ocurre porque sí, nada ocurre por casualidad. Y si esos ovnis, si esas luces, si esas manifestaciones han tenido lugar cerca de instalaciones militares, nucleares, por cierto, no lo he dicho, aquellas 4 bases militares estadounidenses en el Reino Unido habían recibido 4 días antes de los primeros avistamientos un cargamento con misiles nucleares. Es decir, siempre está lo nuclear de fondo. Y por lo tanto, no se nos puede decir más claro: esto es un peligro, no juguéis con fuego. Y si no, entraremos en acción. Lo están manifestando por activa o por pasiva. Podemos creerlo o no, podemos creer en las señales, podemos creer que todo esto es fruto de la casualidad. Yo, como no creo en casualidades, creo que ellos son unos auténticos mensajeros por la paz. Muchas gracias. Yo supongo que... Sony 17. ¿Se le ha apagado? No, pues está. A ver, tenemos tiempo. Entonces, preguntas cortas, contestaciones cortas. No te enrolles. Pum. ¿Vale? Cualquiera dice que no, Josep, amigo, enhorabuena porque eres un crack en todo esto, te acompaño en el canal. Yo sé que es muy difícil asimilar tantos nombres, yo me vuelvo loco. Tienes que coger toda la lista de todas las instituciones americanas, intentar memorizar, y es imposible. Y me llamó la atención algo en tu canal cuando comentabas que muchas de las imágenes, de las fotos y especialmente los vídeos que se emitieron o que fueron divulgados en redes sociales del periodo de final de año y principio de este año en Estados Unidos eran fakes, eran hechos por inteligencia artificial. Y tú eres un experto en ese tema. Coméntame algo a ese respecto. Muchas gracias. Sí, es verdad que esa oleada de Nueva Jersey tiene más pinta de operación psicológica de otra historia, porque se utilizó tecnología digital. Es verdad que fueron, por ejemplo, recuerdo un rapero muy conocido en Estados Unidos que aprovechó aquella alarma social pues para crear un promocional de su última canción, en la que en una calle de Nueva York están todos saliendo corriendo y detrás viene una especie de platillo volante, y está hecho con inteligencia artificial. Pero yo creo que esta era parte de el aprovechamiento que personas muy específicas quisieron hacer de aquello, y luego el típico que se quiere reír de los crédulos o que quiere, yo qué sé, hacerse notar y hace su proyecto específico para esto. La gran mayoría, la inmensa mayoría de esos vídeos están mostrando única y exclusivamente aviones. Y además era sorprendente porque yo veía aviones y sin embargo la gente veía drones. Y abrías un informativo de la CNN o de la Fox y veías un 737 que tiene, hasta discutí con pilotos diciendo, es que las luces son, mira, estas son las landing, estas son las beacon, estas son las flashing, estas son... Le detallé todas y dije, hostia, es verdad, hasta un piloto caía. ¿Por qué? Porque cuando a uno le envuelve el caramelo o el regalo de una determinada manera, al final estás remando en favor de la creencia. Y es muy complicado salir y ver la realidad. ¿Por qué se hizo eso? Porque estoy seguro que todo aquello tenía una función, que es ocultar lo verdaderamente esencial. Los avistamientos que se estaban produciendo en el arsenal, que se estaban produciendo en las bases navales, cuando decían que los ovnis venían de la costa y se hablaba de una estructura. Esto no lo he dicho, pero hubo, no me extiendo, no soy muy breve, hubo un bombardeo específico sobre una estructura que estaba sumergida en San Diego y de la que habían, en la costa de San Diego, y de la que habían emergido varios no identificados en 2014. Y esto se bombardeó. Yo tengo el NOTAM, el NOTAM es el aviso a navegantes que se da en aviación de restricción de vuelo en la fecha concreta en la que se hicieron los test para hacer la voladura. Y la estructura que antes era visible desde Google Maps, ahora ya no lo es. La hicieron desaparecer.
Esto es lo que hicieron. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Qué raro. ¿Ves cómo me tenía que enrollar? Ya, Alex se ha asustado, ¿eh? Los tengo a todos. Vamos, mira. Allí arriba. Ha salido el marido. Yo quería preguntar sobre lo de la audiencia en el Senado de Estados Unidos. Si van a haber otras audiencias, si van a haber otros... A principios de este mes, o sea, yo creo que es la semana que viene o la otra. Que si van a presentar otros testigos protegidos. Y creo que también los senadores estaban buscando que le dieran un nivel de seguridad para poder tener acceso a las pruebas o los documentos. Ellos querían ver los documentos, pero le decían, no, pero que tú no tienes el acceso de seguridad. Ah, pero ¿quién me los da? No, bueno, yo soy el que te lo tengo que dar. Entonces, ¿qué pasó con eso? Si le dieron el acceso de seguridad, si no se los han dado, o cómo quedó esa historia. No les han dado, se está trabajando en ello. Mira, yo tengo bastante buena relación con la ex alcaldesa de Miami, que fue abducida por los extraterrestres, muy curioso. Y ella me alertó hace algunos días atrás que estaban poniendo en marcha una plataforma a través de Stephen Bassett, que es un lobista. En Estados Unidos funcionan mucho los lobbies de presión y él es un lobista del Congreso para el asunto de los ovnis con acreditación, que está reclamando esas acreditaciones de seguridad junto con Ana Paulina Luna, que es la responsable de esa oficina de secretos federales, que es la que ha desclasificado la información sobre JFK, que ha hecho lo de la lista Epstein y que ha prometido hacer lo mismo con Luther King y con los WAP. Para eso los WAP, que es algo que a ella personalmente le interesa muchísimo, me consta, porque además ha estado involucrada en la investigación junto con otro senador que se llama Galloway, y les restringieron el acceso a ciertos documentos. Está trabajando para que a principios de este mes de abril, estamos a día 8 y en teoría tendría que ser después de Semana Santa, haya una audiencia pública en la que se escuchen de nuevo algunos relatos de confidentes o de denunciantes de ovnis, a los que se les está suministrando una protección adicional porque siguen teniendo problemas a nivel... O sea, cuando uno entra en la administración, firma NDAs, que son contratos de confidencialidad. Tú no puedes revelar cosas si tienes un contrato de confidencialidad porque puedes incurrir en delitos que pueden ser causa de cárcel. Entonces, se tiene que buscar una protección para que estas personas puedan declarar públicamente y, sin embargo, no causar ningún problema legal en su situación personal. Pero sí, se está trabajando en ello. ¿Alguna pregunta más? No va otra vez. Entonces lo hago yo. ¿Tú no crees que todas las declaraciones de Pentágono, cada vez que aparece esto, no es para tapar un escándalo económico, político, etcétera? Cuando aparecen declaraciones sobre OVNI, ahora hablamos de OVNIs, olvidamos que hijo de Biden hace estafas, ahora hablamos de OVNI y olvidamos sobre el desfalco y la pérdida de dinero de Estados Unidos. O sea, ¿no crees que hay algo también ahí? Eventualmente podría darse una situación de este tipo, pero no con la continuidad ni la intensidad de lo que está sucediendo. Mira, hoy mismo, por ejemplo, se filtraban varias imágenes, vídeos de este último confidente que estuvo en el Congreso, Jake Barber, que ha presentado pues, un montón de filmaciones que están en la sintonía de los que ya tiene la ARO. La ARO a menudo está desclasificando informaciones que no son actuales, sino que es lo que ellos llaman el registro histórico. Yo no creo que exista una relación directa entre escándalos o cuestiones políticas o financieras. Le vendría muy bien, por cierto, ahora mismo a Trump hablar de ovnis y que no se hablara de aranceles. Sin embargo, no está sucediendo, sucede en otros momentos, porque aunque eventualmente pueda utilizarse como elemento de escape o de disuasión, yo creo que en esta ocasión el asunto está tan disparado que es imposible que
la atención se vaya de lo que es esencial e importante, en este caso, pues la posible recesión a las que nos enfrentamos en unos meses si nada lo impide, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad eres grande, sabes muchísimo y yo creo que todos sentimos afortunadas de poder escucharte todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Gracias, José.